Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. El día de hoy vamos a hablar acerca de las venas yugulares. Muy bien. Ahora, ya hablamos de las venas yugulares externas, las venas yugulares internas. Ahora le toca el turno de hablar de las venas yugulares anteriores y posteriores. Muy bien. Ahora, normalmente las que son más mencionadas son las venas yugulares anteriores. Para fines de este video vamos a empezar con las venas yugulares posteriores porque realmente son muy pocas las veces en las cuales estas se describen. Ahora, las venas yugulares posteriores son las venas más profundas que quedan en la porción cervical en la región posterior. Muy bien, van a recolectar la sangre prácticamente de la porción interna donde se encuentra el agujero magno, el agujero occipital. Muy bien. Y de ahí van a tener una gran cantidad de afluentes que prácticamente se van a distribuir por toda la parte posterior. Ahora, fíjense bien, entonces, la primera parte que vamos a ir describiendo es cómo se originan precisamente estas porciones. Y la vena yugular, ¿sale? Las venas yugulares posteriores son de forma bilateral, ¿sale? Tenemos una de cada lado. Y van a empezar a recoger entonces la sangre de la siguiente manera. Primero, vamos a encontrar una vena que viene de la porción mastoidea. Por lo tanto, tenemos una vena que se le conoce como la vena mastoidea. ¿Ok? Suena muy redundante, pero así es, la vena mastoidea. Dos, vamos a encontrar una vena que se encuentra hacia la parte posterior de los cóndilos del occipital. Muy bien, entonces esa vena se le conoce como la vena condilea posterior. Muy bien, se juntan estas dos venas, ahí vamos dos. Ahora, después vamos a ir viendo que existen otras dos venas occipitales que van a estar en la porción profunda, ¿de acuerdo? Entonces, esas venas occipitales van a recorrer hacia la parte superior entre el occipital y el atlas y se anexan entonces a este tronco. Bien, ahora, después vamos a encontrar algunas porciones que van a rodear directamente al agujero magno que se encuentran en la parte más profunda y posterior. Estas que van a rodear al agujero magno, el agujero occipital, van a llegar entonces a generar también una anastomosis con las venas precedentes. Y por último, hay unas venas que se encuentran dentro de la porción del canal raquídeo que emergen entre el atlas y el occipital y también se vuelven afluentes a este punto. ¿Muy bien? Que se le conocen como las venas intrarraquídeas. ¿Bien? Ahora, una vez que llegan y cruzan la porción del canal superior que se forma en el atlas, entonces ahora van a formar un tronco bastante voluminoso, ¿sale? Que se le conoce como el confluente occipito vertebral. ¿Muy bien? Entonces, confluente occipito vertebral. Vale, pues. Ahora, ya que están unidas todas esas venas, entonces ahora van a recorrer por toda la parte posterior y tienen un trayecto más o menos oblicuo, ¿de acuerdo? Y van a llegar a través de los canales vertebrales. Entonces vienen de forma oblicua a través de la porción de los canales vertebrales y una vez que llegan hacia la porción inferior van a cambiar de dirección. Van a llegar entonces a la porción de la séptima vértebra cervical y a la primera costilla. Muy bien. Cuando entonces llegan a esa región, tienen la característica de que ahora se van a dirigir, ¿sale? A la parte lateral de la vena, ¿sale? Vertebral correspondiente y esta al final va a terminar hacia la región anterior. Muy bien. Ahora, fíjense bien, entonces, estas venas cuando terminan hacia la porción anterior van a generar una anastomosis con las venas yugulares externas. Entonces, las venas yugulares posteriores terminan con las venas yugulares externas. Ahora, en su trayecto van recogiendo varias venas que le corresponden a los músculos que están en la parte más profunda, ¿sale? Ahora, entre ellos van a estar los músculos rectos de la cabeza, ¿sale? El recto mayor de la cabeza, el recto menor de la cabeza, la porción de los músculos oblicuos, el oblicuo superior, el oblicuo inferior, ¿muy bien? Y todos ellos hasta finalizar en la porción de la yugular externa. Ahora, una situación interesante es que en la porción de la región de la apófisis espinosa del axis van a formar una pequeña anastomosis. ¿Por qué? Porque van a juntarse la porción de ambas venas yugulares posteriores. ¿Ok? Aquí entonces forman una vena comunicante entre ellas. ¿Vale?
de tal modo que forman un anillo para cerrar entonces todo el confluente venoso que queda hacia la parte posterior y después extenderse hasta la vena yugular externa. Ya está, ¿vale? Entonces ya tenemos cómo es que se forma la vena yugular externa. Ahora, para no mostrárselo solo en el hueso, bueno, aquí tenemos ya con los músculos. Entonces aquí vamos a tener el músculo trapecio, ¿sale? Ese es el trapecio. Aquí vamos a tener a uno de los músculos, ¿sale? Rectos posteriores de la cabeza, ¿sale? El recto posterior mayor de la cabeza. Aquí vamos a tener al oblicuo superior. Aquí tenemos al oblicuo inferior, ¿sale? Y aquí tenemos algunos erectores de la columna, ¿ok? De la porción cervical. Ahí está. Bien. Ahora, entonces, las venas la vena yugular posterior van a recorrer todo este trayecto y van a recoger numerosas venas hasta llegar a la porción anterior donde se encuentra la vena yugular externa. ¿Sale? Entonces, esa es la vena yugular posterior. Listo. Ahora, vamos a continuar con la vena yugular anterior. La vena yugular anterior, sensiblemente hablando, también no es tan larga, ¿sale? Tiene un trayecto más o menos corto y lo vamos a mostrar entonces directamente con los músculos. Entonces, ahora tenemos una parte anterior del cuello, ¿bien? Ahora, fíjense bien, entonces, la vena yugular anterior, literalmente también le van a hacer referencia, ¿ok? En las partes... van a hacer referencia que inicia en un triángulo que empieza en la porción inferior a la mandíbula, ¿ok? Ahora, en esa región es una parte que se encuentra en la región suprayoidea y literalmente forma un triángulo entre los dos músculos digástricos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Bueno, que ahí viene una vena que se llama vena submentoniana, y esa es una característica. Ahora, de la vena submentoniana, ¿ok? También van a formar algunas afluentes la porción del tronco tirolingofacial, que el tronco tirolingofacial está formado por la vena tiroidea superior, la vena facial, ¿sale? Y la vena lingual. Entre esas tres van a formar el tronco de Farabeuf, que ya lo vimos en la vena yugular interna, ¿sale? Y que de algunas veces de la porción de la tiroidea superior y de la porción lingual también emerge una pequeña vena que se va a volver afluente con la vena submentoniana para formar la vena yugular anterior. Sale pues. Ahora, luego, de ahí nos vamos hacia las porciones laterales entre la laringe, ¿sale? Y la porción traqueal. ¿Muy bien? Ahora, la yugular anterior se dirige de forma vertical, descendente, ¿sale? Y muy cerca de la porción de la línea media. Ahora, al llegar hacia la porción de la línea media, no olviden que no tenemos solo una, sino que tenemos dos. Entonces, entre ellas van a formar anastomosis, ¿de acuerdo? La primera anastomosis se va a encontrar hacia la porción laringe, que eso es importante, ¿de acuerdo? Ahora, justo de ahí se va a dirigir hacia abajo hasta la porción de la quilla esternal, ¿de acuerdo? Ahora, cuando llega hacia la porción de la quilla esternal, ya ha recogido varias colaterales que van hacia la porción más superficial del cuello, ¿de acuerdo? Entonces, va a recibir afluentes dentro de la porción de nuestra tráquea, los tegumentos, los músculos, sale en este caso infrayoideos, del músculo platisma o cutáneo del cuello, ¿de acuerdo? Y si en todo caso parten de la porción del tronco tirolingofacial, entonces también reciben de algunos músculos que vienen de la cara y algunas porciones de los suprayoideos, ¿vale? Ahora, luego, una vez que ya llegamos hasta la porción tiroidea, ¿sale? Vamos a descender un poco más hacia abajo hasta la quilla esternal. Una vez que llega hacia la porción de la quilla esternal, entonces ahí vamos a encontrar otra anastomosis, que esa sí es bastante grande. Muy bien. Esa porción se le conoce como el arco yugular o el arco de las yugulares. Muy bien, porque es el punto donde se unen, ¿sale? Ambas yugulares anteriores.
Entonces, la porción que tenemos aquí adelante es la región laríngea y la otra que tenemos abajo es el arco yugular. Muy bien. Ahora, fíjense bien, aquí esta última va a recibir algunas porciones tiroideas, ¿sale? Algunas venas afluentes tiroideas. Ahora, al recibir entonces cada una de estas porciones, pueden llegar entonces hacia la porción mediastínica. Muy bien. Ahora, las yugulares anteriores tienen la característica de dirigirse hacia la porción, ¿ok?, de los troncos venosos brachiocefálicos. Muy bien. Ahora, normalmente cada una de esas venas yugulares no solamente pueden llegar a esos troncos venosos brachiocefálicos de forma directa. Lo más común o lo más frecuente es que se unen a la vena yugular externa. Entonces, antes de penetrar hasta la porción del tórax, se unen a la vena yugular externa o pueden llegar al tronco venoso brachiocefálico. ¿Bien? Hasta ahí es donde llegan, ¿vale? Ahora, este sistema entonces, las yugulares tanto anteriores como posteriores, las anteriores son mejor descritas que las posteriores, ¿vale? Entonces, no olviden que estas venas, sensiblemente hablando, son las que van a cerrar toda la porción del sistema yugular. Entonces, espero que con esto haya quedado claro para fines de enseñanza. No olviden que este sistema es superficial, al menos el de la vena yugular anterior junto con el de la vena yugular externa, y las partes profundas serían la vena yugular posterior y la vena yugular interna. ¿Ok? Entonces, eso es para que tengan una mejor noción. Entonces, no olviden, el sistema externo es la vena yugular anterior y la vena yugular externa. El sistema profundo es el de la vena yugular posterior y el de la vena yugular interna. Muy bien, sale pues. Entonces, ya tenemos cómo es el sistema de las yugulares. Perfecto, entonces espero que con esto haya quedado claro. Es un video corto, la mayoría de los videos me gustaría hacerlos a veces así de cortos, pero lamentablemente a veces hay detalles anatómicos. Hay detalles anatómicos en algunos libros que decimos la mayoría. Ay, pero ¿para qué te las quieres aprender todas? Si de todas maneras en tu práctica clínica ni las ocupas. Pero a veces, entre mejor tengas el conocimiento y más entendido tengas la idea o la noción precisamente en cuanto a conocimiento anatómico, bioquímico, embriológico y también fisiológico, entonces tu manera de actuar sobre el paciente es mucho mejor. Muy bien, a veces hasta te das cuenta que entre menos muevas al paciente, mejor es su recuperación. Entonces, abusados, tengan mucho cuidado, sobre todo a la hora de atender a sus pacientes, y verifiquen, el mejor médico no es el que hace demasiadas cosas para mejorar a su paciente, sino con el mínimo necesario puede hacer que su paciente mejore. Muy bien, si les gustó el video ya saben que pueden compartirlo, no olviden suscribirse, activar las notificaciones. Le envío un saludo a todos mis alumnos, muy bien. Espero que estén muy bien, pónganse a repasar, pónganse a estudiar. Muy bien, nos vemos en la que sigue. Adiós.